En un tranquilo suburbio de Westenara, Sudáfrica, un vecindario antaño lleno de susurros de cotilleos mundanos se convirtió en el escenario de una escalofriante historia de desesperación y crueldad. El caso de Poppy van der Merwe no solo devastó a la comunidad local, sino que envió ondas de incredulidad a toda la nación. ¿Qué ocurre cuando las sombras del pasado se convierten en los artífices de un presente espeluznante? ¿Puede un padre, que ha jurado proteger, convertirse en el precursor de un sufrimiento inimaginable? Las respuestas a estas preguntas desentrañan una historia tan oscura que es como adentrarse en el abismo de la depravación humana. Nacida en un linaje plagado de penurias y cicatrices emocionales, la madre de Poppy, Louisa Cookie Moyer, llevaba el peso del trauma generacional como un espectro silencioso. Si te fascina desentrañar los misterios más oscuros y explorar apasionantes historias de crímenes reales, no olvides darle a me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y formar parte de nuestra comunidad de investigadores. Sumerjámonos en el caso. Louisa, una niña frágil de los años 80, creció en un entorno implacable y perdió a su padre a la tierna edad de 10 años. Sus recuerdos de él eran fugaces, pero conmovedores. Un hombre trabajador que siempre dedicaba tiempo a su hija en medio del caos de la vida. Sin embargo, el vacío que dejó su muerte pronto se llenó de tormento. Su madre se volvió a casar y trajo a su casa a un déspota, un hombre que vivía de menospreciar a los que le rodeaban. Para Louisa, el constante flujo de abusos verbales y físicos minó su autoestima, sembrando semillas de inseguridad que la perseguirían en la edad adulta. Decidida a escapar, se aferró al primer atisbo de libertad que encontró, Freddy, un hombre que trágicamente reflejaba la crueldad de su padrastro. Cuando Louisa por fin se liberó de las garras de Freddy, creyó haber encontrado la salvación en Christo van der Merwe, un mecánico sereno y acomodado. Su unión trajo 2 hijos al mundo, Johan, nacido primero, y luego Poppy, en 2013. Poppy no solo era adorada, sino venerada. Sus llamativos ojos azules y su cabello rubio angelical le valieron el apodo de la muñeca, y su presencia alegraba la vida de todos los que se cruzaban con ella. Cristo, que al principio parecía un faro de estabilidad, se transformó en un tirano. Su ira se desbordó, manifestándose en abusos físicos y amenazas aterradoras contra Louisa. En 2014, incapaz de soportar su creciente hostilidad, Louisa solicitó el divorcio. Se dictó una orden de alejamiento y las interacciones de Louisa con sus hijos fueron estrictamente vigiladas. Solo se permitían las visitas en presencia de un trabajador social y las llamadas telefónicas se limitaban a una vez a la semana. Las medidas judiciales ofrecían una fachada de seguridad, pero Louisa confió a amigos y familiares que el verdadero Cristo era un lobo con piel de cordero. Bajo su acatamiento de la ley, se escondía un resentimiento hirviente y una determinación que culminarían en un acto tan atroz que desafiaba la comprensión. Lo que ocurrió a continuación marcaría para siempre los anales de la historia criminal. Orinia, un asentamiento pequeño y aparentemente tranquilo, acogió a Louisa y a sus hijos con calidez y apoyo. El pintoresco pueblo, un mosaico de tradiciones traídas por descendientes de colonos holandeses, alemanes y franceses, parecía el santuario perfecto para una familia en busca de consuelo. Pero la tranquilidad suele ser engañosa y oculta las turbulencias que se ciernen bajo la superficie. Marisa, la hijastra adolescente de Louisa, se convirtió en la piedra angular del hogar. A los 14 años, su actitud tranquila y su disposición a asumir responsabilidades la convirtieron en una figura maternal para Johan y Poppy. Los niños se aferraron a su afecto, encontrando estabilidad en su cuidado, en medio de las largas horas de su madre en el supermercado. Para Louisa, que compaginaba un trabajo exigente con el desgaste emocional de la maternidad en solitario, Marisa era una bendición. Sin embargo, esta frágil armonía no duraría. Kobe Sekimura entró en sus vidas a principios de 2015. Su apariencia encantadora ocultaba un pasado tormentoso, plagado de matrimonios rotos e hijos separados. Su reputación
susurrada en voz baja por sus exmujeres, nunca llegó a oídos de Luisa. Para ella, era un alma gemela, un hombre que parecía comprender las dificultades de una vida complicada. Su romance relámpago desembocó en un compromiso y una boda en cuestión de meses, que culminó con su unión un día de julio. Pero el encanto de Kobe se resquebrajó casi de inmediato. Al día siguiente de la boda, desalojó a Marisa y la envió de vuelta con su padre biológico sin pensárselo 2 veces. Los niños quedaron destrozados. Los gritos de Johan y Poppy resonaban en la pequeña casa mientras se enfrentaban a la repentina pérdida de la única figura estable en sus vidas. Marisa, que los había arropado por las noches y calmado sus miedos, se había ido, sustituida por un hombre que no les mostraba ninguna calidez. Su verdadera naturaleza no tardó en aflorar. Su irritación con los niños se convirtió en rabia, desencadenada por la menor perturbación. Las risas de Poppy y los gritos de Johan eran respondidos con duras reprimendas y amenazas. En público, Kobe mantenía una fachada de normalidad, pero en privado, su frío desdén helaba el ya frágil hogar. Johan, que antes era un niño vibrante y curioso, se volvió retraído. En la guardería, se escondía en el baño cuando sus padres venían a recogerlo. Los profesores se dieron cuenta de su letargo, de sus reacciones apagadas, y sospecharon que algo más oscuro estaba ocurriendo en casa. Poppy, demasiado joven para expresar sus temores, se aferró a su hermano, y su vínculo se hizo más fuerte a medida que navegaban por la opresiva atmósfera que había envuelto sus vidas. La insistencia de Johan en llevar ropa pesada en el calor sofocante desconcertaba a los profesores, pero sus intentos de quitarle las capas se topaban con la agresión. Sus temblorosas negativas llevaban un peso de miedo que los educadores no podían descifrar inmediatamente. Los moratones de sus brazos, cuidadosamente ocultos bajo las mangas largas, insinuaban algo mucho más siniestro. Poppy, aunque menos cautelosa, daba su propio testimonio silencioso de la violencia en casa. Su pequeña figura, a menudo marcada por inexplicables moratones en lugares extraños, como la suave piel de los lóbulos de las orejas, se convirtió en un grito silencioso de auxilio. Cuando les preguntaban, Luisa y Kobe negaban que las lesiones fueran el resultado inevitable de la torpeza de los niños, y tejían elaboradas historias de juegos salvajes y peleas entre hermanos. Las mentiras se volvieron más agudas a medida que las preguntas de los profesores se volvían más inquisitivas. Luisa empezó a presentar a Johan como un agresor incontrolable, alegando que su comportamiento ponía en peligro a otros niños y obligaba a sacarlo de la guardería. Sin embargo, sus profesores solo habían visto a un niño asustadizo y retraído, que rehuía el contacto y se estremecía ante las voces altas. Esta disonancia entre los relatos de Luisa y la realidad no hizo sino agravar sus sospechas. Los moratones de Poppy también eran más elocuentes que sus palabras. Aunque sus intentos de explicarse a menudo fallaban debido a su corta edad, sus acciones pintaban un cuadro desgarrador. Hacía mímica de las lesiones, pero sus explicaciones, aunque desgarradoras, eran consideradas exageraciones infantiles. Los profesores observaron que los moratones nunca desaparecían, sino que se multiplicaban, superponiéndose en un caótico patrón de sufrimiento. Su malestar crecía, pero al carecer de pruebas concretas, se veían impotentes para actuar. El vecino que vivía junto a la familia no podía ignorar los constantes gritos e insultos que resonaban a través de los finos muros de su frontera común. La hostilidad parecía no haber sido provocada, y Kobe y Luisa se peleaban por asuntos triviales. El hombre recordaba vívidamente una noche desgarradora en la que los llantos de Poppy se convirtieron en gritos agónicos. Momentos antes, había oído los gritos enfurecidos de Kobe, las obscenidades que llenaban el aire nocturno. Luego llegó el sonido desgarrador y de un niño sufriendo. A la mañana siguiente, el vecino vio a Poppy con una escayola recién puesta en la pierna. La niña, que se esforzaba por salir de la camioneta de la familia, no recibió ayuda de sus padres, que observaron con indiferencia cómo forcejeaba. La crueldad despreocupada de aquel momento permaneció con él,
un recuerdo inquietante de las profundidades del abandono en aquella casa. El sonido de los sollozos de Poppy se había convertido en un ritmo inquietante que el vecino ya no podía ignorar. Una noche especialmente fría, vio a Poppy y Johan sentados en el porche, temblando de frío. Sus delgados cuerpos temblaban mientras la voz de Kobe retumbaba, acusándoles de una travesura sin nombre. Sin previo aviso, Kobe abrió la manguera del jardín y dejó que un chorro de agua helada cayera en cascada sobre sus pequeños y vulnerables cuerpos. Los niños gritaron, pero sus súplicas quedaron ahogadas por sus crueles órdenes. Les obligó a pedir perdón entre dientes, con la voz débil y quebrada. El vecino, paralizado por la incredulidad, observó cómo los niños soportaban este castigo, sus lágrimas mezclándose con el agua sobre su piel. Aunque el hombre denunció esta atrocidad al Servicio de Protección Social local, sus súplicas fueron recibidas con indiferencia. La escasa infraestructura del asentamiento dejaba pocos recursos para intervenir, y sus peticiones de acción fueron desestimadas por exageradas. Sin embargo, persistió en su empeño de llamar la atención sobre la escalada de violencia. Finalmente, sus esfuerzos suscitaron un atisbo de respuesta, que desembocó en una intervención ordenada en agosto de 2016. Las autoridades exigieron a Luisa y Kobe que asistieran a sesiones semanales con un psicólogo familiar y que llevaran a los niños a revisiones médicas periódicas. Por un breve momento, pareció que un rayo de esperanza había atravesado la oscuridad. La pareja parecía cooperar, asistía a algunas sesiones e incluso llevó a Poppy y Johan al pediatra 2 veces durante el primer mes. Pero bajo la superficie, nada había cambiado. El temperamento de Kobe no había disminuido y la complicidad de Luisa había aumentado enormemente. Poppy se llevó la peor parte de su crueldad. Una noche, el vecino oyó un golpe seguido de su agudo lamento. Cuando la vio al día siguiente, su frágil brazo colgaba sin fuerza contra su costado, y un gran moratón morado le cruzaba la frente. Al confrontarla, Luisa se desentendió una vez más, alegando que las lesiones de Poppy eran el resultado de una caída por las escaleras. La explicación era tan endeble como el vínculo entre madre e hija. La frustración del vecino aumentó al darse cuenta de que el sistema no protegía a esos niños. Sin embargo, decidió seguir presionando, y su creciente desesperación solo era comparable a su determinación de hacer justicia. Al amparo de la oscuridad, la familia desapareció de Orinia, dejando tras de sí preguntas sin respuesta y una persistente sensación de temor. Su repentina marcha fue deliberada, una huida del escrutinio y los exámenes médicos. Reaparecieron a kilómetros de distancia, en una granja de Mamagalhas Crawl, una propiedad remota y aislada donde residía la madre de Luisa. Era un lugar donde podían enterrarse los secretos, pero la verdad permanecía a plena vista. Cuando su madre vio a sus nietos, la conmoción fue inmediata. Los pequeños cuerpos de Johan y Poppy mostraban las marcas inconfundibles de un abuso incesante. Sus brazos, piernas y torsos estaban cubiertos de magulladuras en diversas fases de cicatrización que contrastaban con la palidez de su piel. Johan se estremeció al tocarla, con un miedo palpable. Cuando ella le preguntó en voz baja qué había ocurrido, su respuesta susurrada señaló a Kobe como su verdugo. Poppy, demasiado joven y frágil, se aferró en silencio a su hermano. Luisa rechazó de plano las acusaciones, tachando a Johan de mentiroso. Su madre, alarmada pero insegura de cómo actuar, buscó el consejo del pastor local. Pero en lugar de orientación, se encontró con ira. El pastor la reprendió por interferir, afirmando que Luisa era una mujer casada, cuyos problemas domésticos debía resolver ella misma. Acallada por el miedo y las normas sociales, la abuela se retiró, con su instinto de proteger a los niños frustrado por la falta de apoyo. Semanas después, el 25 de octubre de 2016, Luisa llegó al hospital local, acunando el cuerpo sin vida de Poppy. Su actitud era escalofriantemente distante, mientras suplicaba ayuda, alegando que su hija había caído enferma de repente.
El personal médico se apresuró a reanimar a la niña, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Poppy llevaba horas muerta. La sala quedó en silencio cuando se hizo evidente la verdad de la situación. El estado de su cuerpo era testimonio de un sufrimiento prolongado e inimaginable. Moratones de diversos tonos se superponían como un mosaico sombrío, hablando de meses de violencia sistemática. Cuando la interrogaron, Luisa inventó una historia sobre un viaje accidentado al hospital, alegando que los moratones se debían a que la niña había sido empujada en el coche. Sus palabras se desmoronaron rápidamente bajo el escrutinio. Las lesiones, en diferentes fases de cicatrización, mostraban un cuadro de abusos incesantes, más que un único suceso traumático. Mientras tanto, la presencia de Johan en el hospital era elocuente sin que pronunciara palabra. Estaba agazapado en un rincón, con los ojos muy abiertos por el miedo, evitando el contacto con todo el mundo, incluidos sus padres. Su pequeño cuerpo parecía encogerse cada vez que Kobe se movía. Estaba claro que había aprendido a hacerse invisible, un mecanismo de supervivencia en un mundo que solo le había mostrado crueldad. A medida que se profundizaba en la investigación, el aire que rodeaba el caso se volvía más pesado, saturado de dolor y preguntas sin respuesta. Johan, tembloroso y retraído, murmuraba frases crípticas cuando le preguntaban por los últimos momentos de su hermana. Sus pequeñas manos apretaban con fuerza la tela de su camisa mientras repetía, casi inaudiblemente, «Ya no quería comer». Sus palabras, fragmentadas y vagas, dejaron a los agentes inquietos, pero decididos a descubrir la verdad. La fotografía del cuerpo destrozado de Poppy circuló entre los agentes del orden, provocando una reacción visceral. El joven agente que llegó primero al hospital, que también era padre, no pudo contener sus emociones al contemplar los hematomas y abrasiones que dibujaban un cuadro espeluznante de violencia prolongada. Sus lágrimas se mezclaron con su rabia y pidió inmediatamente la detención de Kobe. En comisaría, G permaneció inmóvil bajo la dura luz fluorescente de la sala de interrogatorios. Su indiferencia se desmoronó ante el interrogatorio. Mientras tanto, Luisa, a quien se había permitido quedarse para consolar a Johan, fue llevada más tarde para prestar declaración. Relató los sucesos del 24 y 25 de octubre con una sorprendente falta de emoción, con voz firme mientras describía el empeoramiento del estado de su hija tras un supuesto traumatismo craneal accidental. Cuando mencionó la brutal patada de Kobe en el estómago de Poppy el día de su muerte, fue como si estuviera narrando un inconveniente doméstico corriente. Luisa afirmó haber salido a hacer la compra durante el incidente, y al volver encontró a Poppy inconsciente en la bañera. Su explicación de los moratones y las lesiones reflejaba la excusa inicial de Kobe: los empujones de la niña en la camioneta de camino al hospital. Sin embargo, los investigadores no quedaron convencidos. Los exámenes forenses revelaron capas de lesiones, cada una más grave que la anterior, que indicaban que Poppy había sido sometida a un maltrato sostenido y sistemático. La furia de la comunidad llegó a un punto de ebullición cuando se conocieron los detalles del sufrimiento de Poppy. Kobe, confinado en su celda, se convirtió en blanco de la justicia de los reclusos. Las palizas y las amenazas eran rutinarias, pero su estoico silencio no hizo sino avivar la ira. Fuera de los muros de la prisión, la perspectiva que antes se tenía de Luisa empezó a cambiar. Los rumores se extendieron por el pequeño asentamiento, pintándola como cómplice de la muerte de su hija. En la víspera del funeral de Poppy, se produjo un giro sombrío. Dos mujeres vestidas de policía se acercaron a Luisa con el pretexto de llevarla a comisaría para interrogarla. Ella la siguió sin protestar, sin saber el horror que le esperaba. La condujeron a un lugar desolado a las afueras de la ciudad, la sacaron del vehículo y la golpearon salvajemente. Los golpes llovieron mientras volaban las acusaciones, sus voces condenándola por su percibida traición como madre. Ensangrentada y destrozada, Luisa fue abandonada al borde de la carretera, con sus gritos tragados por la oscuridad. En los días siguientes,
La línea entre justicia y venganza se difuminó mientras la comunidad se enfrentaba al horror del destino de Poppy. Las cicatrices de su cuerpo eran un testimonio silencioso de la violencia que había sufrido, pero las cicatrices de quienes no la habían protegido eran mucho más profundas. La sala del tribunal permaneció en silencio mientras se desarrollaba el testimonio final, cada palabra un crudo recordatorio del tormento soportado por dos niños inocentes. Johan, frágil pero resuelto, relató los horrores de su hogar, con voz temblorosa pero inquebrantable. Sus vívidas descripciones pintaban un cuadro escalofriante. Los golpes implacables, los gritos tragados por la fría indiferencia de su madre y el dominio avasallador de su padrastro. El sonido de los puños al chocar con cuerpos frágiles, decía, a menudo acallaba sus gritos antes de que pudieran llegar a las paredes. A pesar de su corta edad, su relato fue claro y coherente, desmontando todas las defensas inventadas que Luisa y Kobe habían ofrecido. La sala absorbió sus palabras, cargadas del peso de la verdad. Johan reveló la grotesca realidad de los últimos momentos de su hermana. Cómo Kobe, consumido por la rabia, sumergió la cabeza de Poppy en el retrete mientras su madre permanecía de pie, con los brazos cruzados, observando pasivamente desde la puerta. Describió el asfixiante silencio que siguió, solo roto por el tintineo de la cadena al tirar de la cadena. Su testimonio fue inquebrantable, una condena desgarradora de los adultos que no habían sabido protegerles a él y a su hermana. La furia del tribunal aumentó a medida que se ponía al descubierto el alcance de la negligencia dentro del sistema. Los trabajadores sociales, llamados a explicar su inacción, citaron barreras logísticas e ineficiencias burocráticas. Las reiteradas súplicas de la vecina, acompañadas de relatos detallados de los malos tratos, habían sido ignoradas. Uno a uno, los funcionarios se desentendieron de su responsabilidad, y sus excusas se desmoronaron bajo el escrutinio de las agudas preguntas del juez. Kobe estaba sentado, desplomado, con el rostro inexpresivo, absorbiendo el torrente de acusaciones y pruebas condenatorias. Luisa, magullada por el reciente ataque de los vigilantes, mantenía su actitud estoica, con la mirada fija en el suelo. El juez, famoso por su compostura, alzó la voz al pronunciar la sentencia. Cadena perpetua sin libertad condicional para ambos, con 10 años más por sus crímenes contra Johan. Sus palabras transmitieron el peso de la indignación colectiva en la sala. Mientras se leía el veredicto, el vecino que había luchado incansablemente por salvar a los niños, permanecía sentado en silencio en la tribuna, con el rostro marcado por el dolor. Sus esfuerzos, aunque en última instancia incapaces de evitar la muerte de Poppy, habían garantizado finalmente justicia para ella y Johan. La multitud que se congregó aquel día ante el tribunal no vitoreó ni abucheó. Su dolor era demasiado profundo para celebrarlo. Las sombras de la burocracia, la crueldad y la indiferencia habían arrojado una larga oscuridad sobre esta historia, pero la resistencia de un niño pequeño, testigo de su propio sufrimiento, la había atravesado. La sentencia puso fin al juicio, pero el recuerdo de lo que se había padecido entre aquellas paredes perduraría, como un inquietante recordatorio de la incapacidad de una sociedad para proteger a sus más vulnerables.